Roma, ese coloso que heredó mitos y fundó imperios, se erigió como la cuna del derecho, la arquitectura y el poder. Pero bajo sus mármoles y laureles, floreció un arte más oscuro, el de quebrar el alma antes del cuerpo. En sus campos de batalla y tribunales, las trampas no eran simples artilugios defensivos, eran ensayos del infierno, rituales diseñados para hacer del sufrimiento una pedagogía. Este recorrido no solo descifra mecanismos ocultos y penas atroces, sino que revela cómo el dolor se volvió mensaje, advertencia e incluso espectáculo. Porque en Roma, a veces, la muerte era un consuelo, comparada con lo que venía antes. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. En el vasto escenario del Imperio Romano, donde los laureles coronaban la gloria militar y las piedras talladas narraban epopeyas triunfantes, existía otro relato, silenciado entre los ecos de las victorias, el de las trampas invisibles que convertían el suelo en sentencia y la marcha en martirio. No eran accidentes de guerra, eran dispositivos pensados, fríos, casi ceremoniales. Un soldado podía entrar en territorio enemigo y no enfrentar hombres, sino el terreno mismo. La tierra lo juzgaba, lo atacaba, lo devoraba. Clavos ocultos en la arena, estacas disfrazadas de ramas, pozos camuflados donde la caída no era lo peor, sino lo que aguardaba en el fondo. Los estrategas romanos no solo pensaban en conquistar, sino en quebrar. No bastaba con vencer al cuerpo si el alma podía resistir. Por eso diseñaban trampas que no mataban de inmediato, sino lentamente. El sufrimiento era parte del guión, cada herida un verso que hablaba de la supremacía romana. La crueldad se volvió cálculo. Un soldado atrapado en una trampa no solo perdía movilidad, perdía fe, perdía esperanza. Sus gritos eran parte del teatro invisible del imperio. Y aún más perverso, era la certeza de que esas trampas eran apenas la primera escena de una obra más oscura. Porque detrás del ingenio militar, estaba la ingeniería del dolor. Roma perfeccionó el arte de dañar sin matar, como si el cuerpo fuera una partitura y el sufrimiento, música. Algunas trampas desgarraban tendones, otras atrapaban el pie hasta que la víctima caía y quedaba expuesta a lo que viniera, soldados enemigos, bestias o el desprecio de sus propios compañeros. A veces se colocaban estacas puntiagudas inclinadas hacia el agresor, que al retroceder buscaba escapar, y solo empeoraba su herida. Todo estaba pensado, no para defender, sino para educar con miedo. Estas trampas eran más que mecanismos físicos, eran dispositivos simbólicos. En cada herida, el imperio decía, este es el precio de desafiarme. Y así, el campo de batalla se volvía santuario del sufrimiento, altar del castigo. No importaba cuán fuerte fuera el enemigo, si el terreno que pisaba ya lo había condenado antes de pelear. Y esto era solo el comienzo. Porque en Roma, cada paso mal dado podía no solo destruir tu cuerpo, sino romper el relato que te sostenía como ser humano. Era una pedagogía cruel, sí, pero eficaz. Aprendías que el poder absoluto no necesita gritar, si puede hacer que el suelo lo haga por él. La crueldad en Roma no terminaba en los campos de batalla ni en las trampas del terreno. Había escenarios más íntimos, más teatrales, donde el sufrimiento se volvía ritual, espectáculo y advertencia divina. Uno de los más inquietantes era la poena cuyei, la pena del saco, reservada para quienes cometían parricidio. El condenado era cosido dentro de un saco de cuero junto a una serpiente, un perro, un gallo y un mono. 4 animales, símbolos del caos, la traición y la desesperación. Luego se arrojaba al río. No era solo castigo físico, era una forma de borrar la identidad, de romper el vínculo humano con lo sagrado, de declarar que ni siquiera la tierra debía recibir tal alma. Otras torturas no tenían simbolismo religioso explícito, pero eran igual de perversas. El barril de miel, por ejemplo, una trampa en la que se untaba al reo completamente de miel y se le dejaba al sol, atado, expuesto a insectos y al lento proceso de descomposición consciente. A veces no se le permitía morir, se le alimentaba para prolongar el tormento. Era un arte refinado de la degradación. La tortura del burro, aún más grotesca, consistía en obligar al reo a lamer sal puesta sobre el lomo de un burro pintado con miel. El acto ridículo ocultaba el castigo, mientras el prisionero lamía la sal, las hormigas devoraban su rostro. Trampas que no atrapaban cuerpos, atrapaban almas. Pero lo más perturbador llegaba cuando el dolor se transformaba en entretenimiento. Roma convirtió el sufrimiento en espectáculo. En el circo, las ejecuciones no eran solo sentencias, eran narrativa pública. El público exigía variedad, creatividad, crudeza. Los condenados eran expuestos a animales salvajes, devorados ante multitudes que no solo miraban, sino celebraban. Algunos eran crucificados, otros eran obligados a combatir entre ellos, sabiendo que su muerte ya estaba escrita. El dolor era parte del guión imperial. Cada grito,
Cada mutilación reforzaba el orden social. Y los ciudadanos, al mirar, aceptaban que el poder podía ser también teatro. En ocasiones, los soldados mismos eran víctimas de estas trampas ceremoniales. La decimación, por ejemplo, cuando un escuadrón fallaba, 1 de cada 10 hombres era ejecutado por sus propios compañeros. No había honor en ello, solo mensaje: el imperio no perdona. El espectáculo del dolor no era solo para enemigos, sino para todos. La crueldad era democratizada, convertida en ley y entretenimiento, sin contradicción. Y así, entre animales, sacos, barriles y gradas llenas de aplausos, Roma revelaba su otro rostro, el de una civilización que podía construir templos, pero también convertir el castigo en arte. Un arte que cruzaba los límites de lo humano, que desdibujaba la línea entre justicia y sadismo, entre rito y espectáculo. Porque allí, en esos escenarios de condena, no se ejecutaba solo al cuerpo, se sacrificaba la dignidad misma, como si fuera lo último que debía arder antes que el alma se escape. Cuando uno observa las trampas romanas en toda su magnitud, no solo como artefactos bélicos, sino como expresiones rituales del castigo y la dominación, hay algo que se vuelve inevitablemente claro: en Roma, morir rápido era un privilegio. La verdadera condena estaba en sobrevivir demasiado. Porque el sufrimiento prolongado no era una falla del sistema, era su propósito. Morir no era la culminación del castigo, sino su evasión. Lo que se buscaba no era solo destruir el cuerpo, sino vaciarlo de sentido, quebrar todo vínculo con la identidad, con la memoria, con lo que hacía al individuo humano. El cuerpo en el fondo de una fosa no era lo más trágico. Lo trágico era el silencio del alma atrapada allí. Un condenado que era devorado lentamente por insectos, que luchaba contra animales dentro de un saco, o que era desfigurado frente a miles de espectadores, vivía una muerte en capítulos. Cada instante era una pérdida, de dignidad, de nombre, de lugar en el mundo. Y eso, para Roma, era efectivo. Porque una muerte rápida puede ser heroica, pero un tormento prolongado transforma la narrativa. No hay mártires en el barril de miel, no hay héroes en la pena del burro. Hay olvido. Y en ese olvido, el poder romano tallaba su autoridad con precisión brutal. Lo más perturbador es que muchas de estas trampas no desaparecieron con el imperio. Su lógica sigue viva, en cárceles modernas, en espectáculos humillantes, en sistemas que prolongan el sufrimiento bajo la máscara del orden. Roma no solo dejó columnas y acueductos, dejó manuales para despojar al ser humano de su centro. Por eso estas trampas nos siguen hablando, más allá de la sangre y la arena. Nos preguntan qué significa realmente castigar. ¿Qué significa mirar el dolor sin actuar? ¿Y qué queda de nosotros cuando el sufrimiento deja de ser aberración y se convierte en norma? Así que, al final, lo que hacía estas trampas peores que la muerte no era el dolor físico, ni siquiera la duración del tormento. Era su precisión narrativa. Estaban diseñadas para romper no solo al individuo, sino a la historia que ese individuo contaba sobre sí mismo. En Roma, morir podía ser un cierre. Pero sobrevivir a las trampas era un borrado, un vacío, una condena sin fin. Y eso, ese abismo sin relato, era, sin duda, peor que morir. Las trampas romanas no solo marcaron cuerpos, imprimieron en el imaginario colectivo un lenguaje de sumisión y poder que aún reverbera en las estructuras contemporáneas. Eran actos de ingeniería simbólica, donde cada estaca, cada fosa y cada saco hablaba de una civilización capaz de sofisticar el castigo hasta hacerlo arte. Comprenderlas no es recrear el horror, sino exponer cómo el alma humana, en sus límites, revela lo que más teme perder: dignidad, identidad, sentido. Al mirar estas trampas, no vemos solo mecanismos brutales, sino espejos deformantes que nos preguntan cuán lejos puede llegar la civilización cuando olvida su compasión. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.